Bueno, comenzamos. Saludamos a los compañeros que están presenciales y también a los compañeros que están por Zoom. Lamentablemente tuvimos que hacer un poco de cambio de planes a partir de la realización de la marcha estudiantil del 14 de agosto, el día de mañana, donde obviamente impulsamos como partidos trabajadores participar en dicha movilización y por lo tanto se convertía en un problema porque podríamos haber hecho esta actividad más tarde, ese mismo día, pero ya la gente está todo cansado. Agradecemos a los que vienen hoy, en particular presencial, porque mañana es un día laboral y de estudio, los que estudian. Así que está bueno que haya ese interés y que se mantenga. Vamos a retomar donde dejamos la reunión pasada, que abordamos el problema del surgimiento de la Internacional Comunista. Y no vamos a hacer un resumen extenso de esa clase, simplemente vinculamos el surgimiento de la Internacional a una escisión que hay en el movimiento socialista, el movimiento obrero internacional, a partir de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Imperialista del 14, pero sabíamos que había antecedentes de esa escisión, de esa fractura en el movimiento obrero, en un proceso largo de lucha ideológica, de lucha política interna en los partidos socialistas, y habíamos llegado entonces a la fundación de la Internacional no como un fenómeno de alguna manera inesperado, sino que bueno, a partir de un proceso bastante prolongado, porque si en agosto de 1914 se produce el voto a los créditos de guerra por parte de la socialdemocracia alemana, que de alguna manera el 14 de agosto un punto de quiebre del movimiento obrero internacional, la Internacional se funda efectivamente en marzo del 19. Es decir, han pasado 5 años casi desde uno y otro hecho, en el medio de la Revolución Rusa, con una cantidad de elementos muy ricos de la historia tanto rusa como internacional, y por lo tanto no era nada inesperado. De hecho, cuando estalla la guerra del 14, tanto Lenin como Rosa Luxemburgo, Trotsky, por distintos medios, porque escribían en distintos periódicos, porque tenían actuación en distintos partidos a nivel internacional, estaban en distintos países, escriben cada uno por su cuenta un análisis de esa crisis que implicaba el voto a favor de la guerra imperialista y proclaman la necesidad de romper con el socialpatriotismo y construir una nueva internacional. Es decir, quieren la conclusión del ala revolucionaria del marxismo mucho antes que se fundara efectivamente la Internacional Comunista. En la reunión de hoy vamos a ver más bien el proceso desde la Revolución Rusa al estalinismo y el impacto que eso tiene en los partidos comunistas, en particular el Partido Comunista de Uruguay, ¿no? Podríamos decir que vamos entonces en la clase 3 de la Revolución Rusa al estalinismo. Y como una apreciación general, antes de entrar ya para meter un tema y después en todo caso lo analizamos mejor, podemos decir que si los partidos socialistas se quebraron políticamente, entraron a una bancarrota política por su subordinación al Estado burgués de su propio país, ¿no? Es decir, cada movimiento obrero subordinado a la burguesía del propio país contra los obreros de otros países, y en este sentido por la subordinación a un Estado en particular, se puede decir que los partidos comunistas van a recorrer de una forma distinta, un proceso distinto, pero similar en un sentido. Porque se va a producir la subordinación de todos estos partidos a los intereses de la casta que pasa a dominar dentro de la URSS. Es decir, que tiene intereses nacionales esta casta, y podemos analizar muy bien por qué nos referimos a casta como expresión. Es decir, un sector privilegiado que domina la burocracia del Estado soviético. Por lo tanto, esto no es un fenómeno que nace de entrada así, pero el proceso de la estalinización o la burocratización de la Internacional Comunista y los partidos comunistas va a significar la subordinación del internacionalismo de esos partidos, el internacionalismo original, a los intereses nacionales, empíricos, inmediatos de la burocracia stalinista, y en esa medida hay un Estado en particular.
Pero el problema de la independencia de los comunistas respecto al Estado, que no es un problema menor, y su internacionalismo, pasó también en un sentido a tener un paso atrás. Y esto la causa fundamental de la burocratización de la Unión Soviética responde a un reflujo de la Revolución Internacional. Es decir, para decirlo de una manera breve, obviamente también un reflujo de la revolución en la URSS y una serie de factores de agotamiento, de cansancio de los obreros y de los revolucionarios, que muchos fueron masacrados en el proceso de la guerra civil por parte de la contrarrevolución. Pero básicamente el fenómeno que analizamos es el fenómeno internacional, donde esta revolución queda aislada y donde empieza a plantearse cada vez más la emergencia de una burocracia estatal. En relación a esto, bueno, vamos a intentar no entrar en tanto detalle en la clase en sí, pero tal vez en la discusión posterior se pueda avanzar y profundizar para no hacerlo tan largo, ¿no? Es decir, para aprovechar mejor el tiempo. En 1919, decía, en marzo se produce el Congreso Fundacional de la Internacional Comunista, o Tercera Internacional, y como ya lo he planteado en otras oportunidades, en ella confluyen sectores revolucionarios de los partidos, de las juventudes socialistas e incluso de sectores anarcosindicalistas, en menor medida, pero también. Y en el proceso posterior de fundación de la Internacional va a haber mucha afluencia de revolucionarios de distinto origen o tradición hacia la Internacional. Bueno, decía que la necesidad de la Internacional ya estaba proclamada desde antes. Apenas se quebró, entró en bancarrota la segunda, los revolucionarios que encaran la tercera lo proclaman de entrada, en condiciones que eran imposibles de llevar a la práctica. Hay sí una serie de congresos o conferencias, mejor dicho, de socialistas a nivel internacional previas a la Internacional Comunista, que por ejemplo una es en Zimmerwald, es una de las más conocidas, es en Suiza, donde los revolucionarios internacionalistas eran un puñadito, porque en esa conferencia internacional de socialistas contra la guerra había sectores más pacifistas que no eran propiamente revolucionarios y estaban el grupo más fiel de alguna manera al marxismo revolucionario, que serán los que luego van a fundar la Tercera Internacional o el núcleo principal. Estos, al decir bueno, hay varias versiones de que lo dijo Lenin, de que lo hizo Rosa Luxemburgo, quién lo dijo no importa. Y también hay varias versiones de qué fue lo que dijo. Pero hay quien decía que cabían en un sofá los revolucionarios. No, porque eran tan pocos, porque pensemos que cuando el 14 de agosto de 1914 la socialdemocracia vota a favor de los créditos de guerra, toda la bancada socialdemócrata vota a favor, toda, íntegra. A pesar de que había muchos que no querían votar, se disciplinan a la mayoría. En la siguiente votación, porque obviamente hay que ir incrementando los presupuestos de guerra, en ese mismo año, ya hay un diputado que dice al demonio con la disciplina partidaria, yo estoy con los obreros que quieren parar la guerra y todo el discurso revolucionario que habían adoptado antes de la propia guerra los internacionalistas en los congresos socialistas, y 1 contra 110, que era el resto de la bancada socialista, vota en contra. Esto era un hecho político, obviamente, del movimiento obrero, y se ha recordado, ustedes van a leer textos de Lenin en 1917, y estamos hablando de 1914, y Lenin dice que hay que hacer como hizo Liebknecht, era el hijo de Guillermo Liebknecht, uno de los fundadores y dirigentes históricos de la socialdemocracia, este era Karl Liebknecht, que vota en contra. Luego de eso van a haber otros, unos meses después, que también van a votar en contra. Pero va a ser aplastante la mayoría de los que votan a favor. Por lo tanto, cuando hablamos de un puñadito, hablamos de un puñadito realmente, porque aparte muchos de estos revolucionarios pasan por la cárcel. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, es por su actividad contra la guerra. El propio Liebknecht de Alemania, los dos, son apresados, son presos políticos por su actividad contra la guerra. Mientras tanto, sus compañeros socialistas estaban votando a favor de la guerra y, por supuesto, avalando su prisión. Eso era una expresión concreta, práctica, de una fractura
en la internacional. Por eso cuando decimos, bueno, era un pequeño puñadito en condiciones muy duras de militancia, porque hay que pensar no solo la represión del Estado, la presión, etcétera, sino que había un auge y una ola de chauvinismo, de patriotismo, es decir, de acusar de traidores, traidores a la patria, y la mar en coche a los revolucionarios que militaban contra la guerra. Luego, cuando la guerra se va extendiendo y se va haciendo más dura y más impopular, etcétera, obviamente los que habían estado contra la guerra empiezan a adquirir prestigio y a adquirir apoyo. Pero eso fue muy largo, esa guerra, ¿no? Bueno, cuando vamos entonces a la fundación de la Internacional, vamos a ver que en los 4 primeros congresos, de 1919, que es el primero, hasta 1922, que es el cuarto, son 4 congresos, uno por año, se distinguen en primer lugar por el hecho que la delegación bolchevique, que obviamente era la que llevaba en gran medida, era la usina ideológica y política de la Internacional, estaba dirigida por Lenin y Trotsky. Obviamente estaba dirigida por el Politburó, por el Comité Central, etcétera, del partido bolchevique, pero en la práctica los que encabezaban esa delegación y la mayor parte de la producción de sus resoluciones son Lenin y Trotsky. Esto es algo que en general el stalinismo oculta. Por ejemplo, Trotsky siempre aparece como que el perro Trotsky, el oportunista Trotsky, el traidor Trotsky, etcétera, etcétera, como si siempre hubiera habido un enfrentamiento con Lenin. Y si uno lee incluso las obras publicadas en Moscú por la editorial Progreso, cuando uno va a la letra chica, allí a las notas al pie o al final de la edición, siempre aparece una cantidad de insultos contra Trotsky. En realidad nadie dice, los 4 primeros congresos, el manifiesto que salía del congreso, no hablemos de resoluciones en las cuales se intervenía mucho, los 4 manifiestos de los 4 primeros congresos los escribió León Trotsky, ¿no? Eso es algo que seguramente es una sorpresa para muchos compañeros. Por la campaña que hubo durante décadas para distorsionar la historia. En los 2 primeros congresos va a girar el debate fundamentalmente, yo lo dije en la reunión pasada, en la necesidad de una delimitación clara con la socialdemocracia y de preparar a los partidos comunistas que eran nuevos, muy nuevos, muy jóvenes, muy poco formados, en la lucha por el poder para la clase obrera. Esto se resume en las tesis sobre la dictadura proletaria del primer congreso. Y luego en el segundo congreso, por supuesto que más resoluciones, había muchos temas en discusión. En el segundo congreso el documento de alguna manera principal es el de las 21 condiciones, ya lo mencioné la vez pasada. Y el tercer y cuarto congreso, que se producen en el 21 y el 22, el eje de la discusión es otro. Es decir, de alguna manera esa labor de formación de los partidos comunistas, de separarlos de la socialdemocracia anterior, ya estaba en gran medida hecha, obviamente no en todos los países de la misma manera, era muy desigual. Ustedes van a ver que partidos de América Latina, en primero no hay ninguno, en segundo creo que alguno ya empieza a aparecer, pero eran completamente algo ajeno. Es decir, ellos acá escuchaban, se informaban, tenían a veces un enlace con alguien, y así se iban formando las adhesiones en la internacional, la aceptación de las condiciones, pero no es que hubiera una coordinación orgánica frecuente. De hecho, hay toda una serie de informaciones que yo he leído sobre los emisarios, de alguna manera, de la Internacional Comunista, acá en el Río de la Plata, en particular en Argentina, en Uruguay mucho menos, y en Chile menos también, a pesar de que en Chile el movimiento obrero y los socialistas eran muy fuertes, más que en Argentina incluso, pero no había esa vinculación tan directa. Entonces venía un tal Boris Mikhailov y otros que no eran tipos realmente muy metidos en la internacional, pero que tenían militancia comunista. Entonces, en la medida que iban a pasar por esta zona, o algunos vivían en la zona porque eran hijos de rusos o hijos de judíos, etcétera, que estaban en Buenos Aires y que a partir de ahí entablaban relación con la internacional y actuaban un poco como enlace. Más allá que ya había alguna comisión o comité vinculado a las relaciones internacionales, creo que Penelón se llamaba el dirigente en Argentina, creo que hasta por el 25, por ahí, que lleva adelante, capaz que un poquito más, las relaciones con la Internacional Comunista, mientras que Montevideo prácticamente era a través de Buenos Aires el vínculo o a través de otro país. Y en Chile durante un periodo inicial también iba a ser así. Digo esto porque uno piensa en la Internacional Comunista y piensa en una cantidad
como se dice, de funcionarios recorriendo el mundo, eso es algo que viene después. En realidad hay un proceso muy vivo de el movimiento obrero que toma partido por la revolución, empieza a adherir, a leer, a conocer las teorías de los revolucionarios, y obviamente las resoluciones también están pensadas de esa manera. Es decir, tesis sobre la dictadura del proletariado, democracia burguesa y dictadura proletaria, ¿no? Bueno, entonces el que lo leía estaba leyendo algo que en esa época era la discusión en los partidos socialistas y en el movimiento obrero, se refería al anarquismo, al socialismo, ¿no? Es decir, el hecho que los socialistas tradicionales habían tergiversado el marxismo y decían que todo el que quería destruir el Estado era anarquista, ¿no? Y Lenin, y después la Internacional Comunista en el primer congreso, dice justamente lo contrario, ¿no? Dice, no, ese es el objetivo número uno de la revolución proletaria. La primera tarea política de la revolución proletaria es destruir el Estado burgués. Lo que no se puede es expropiar a la burguesía, desarrollar las tareas revolucionarias de la revolución sin un Estado. Es decir, sin un Estado de la nueva clase que tomó el poder para despojar a la clase dominante de sus bienes, de su poderío y de su capacidad de resistencia. Y esto como es una tarea internacional, porque la lucha del proletariado y también la burguesía se trata de un fenómeno internacional, no va a haber una burguesía que se siente derribada y el resto de las burguesías miran y aplauden, no, van a querer intervenir en esa guerra civil. Por eso este problema de la necesidad de un aparato coercitivo, de grupos armados, etcétera, etcétera, que es el núcleo de un Estado, no quiere decir que es el Estado capitalista. Es decir, en la discusión pre-revolución del 17, Lenin destaca, de hecho se va a publicar en 1917 el Estado de la Revolución, que lo venía elaborando desde antes. Es un texto que no puede terminar porque la revolución le choca en la cara. Es decir, salta la revolución y por lo tanto publica el libro inconcluso. Dice, ojalá siempre tuviéramos hechos como este que nos dejan sin terminar un libro, ¿no? Porque a veces es por otras razones que uno termina un libro. Y en ese libro señala justamente esta idea central, que la socialdemocracia utilizaba, incluso cuando tenía la versión más radical aparentemente de la socialdemocracia, como Kautsky, utilizaba la expresión ambigua toma del poder. Pero decía Lenin, la clase obrera no puede simplemente tomar el Estado de la burguesía y usarlo para sus fines, sino que ese Estado, toda esa estructura burocrática, militar, etc., es un aparato de coerción para sostener la propiedad privada y para aplastar a los obreros. De lo que se trata de barrer con ese Estado y establecer un nuevo tipo de Estado, y ahí establece la discusión sobre lo que era la experiencia de los consejos o los soviets de obreros, soldados, campesinos, etcétera, que ya se conocía en la Revolución de 1905. Entonces, bueno, tenemos, decía, primer y segundo congreso, la formación de los partidos comunistas es la tarea número uno, obviamente hay algunos más avanzados que otros. Tercer y cuarto congreso, la discusión pasa por otro lado. Aquí ya hay partidos más o menos importantes, en Europa sobre todo, pero se da un fenómeno que es que la burguesía logró impedir el triunfo de la Revolución Alemana en 1919. La socialdemocracia jugó un rol fundamental allí, había un gobierno del ala derecha de la socialdemocracia, que aplasta lo que se conoce como la Revolución Espartaquista de enero del 19. Hay que pensar que la monarquía cae en noviembre por ahí del 18, es decir que en este sentido tenía mucha razón Rosa Luxemburgo cuando, polemizando con el ala derecha, decía la revolución de 1905 nos interesa porque habla de nosotros. Habla de que estos métodos de la huelga revolucionaria, la huelga de los obreros para tirar al zar, están diciendo lo que va a pasar en Alemania, ¿no? No solamente que es un fenómeno en un país allá atrasado. Porque en Alemania empieza un proceso revolucionario con el proceso de la derrota en la guerra, cae el Kaiser, se establece una república y se convoca asamblea constituyente, etc. Y en medio de todo ese proceso se produce la revolución espartaquista de enero del 19, que no me voy a meter en ella, porque sería largo y no está buenísimo, pero da para mucho. Lo concreto es que esa revolución es derrotada, la burguesía junto con la socialdemocracia logran contener el proceso de la revolución en Alemania, por lo menos por unos años,
Y en esa medida Alemania la revolución en Alemania era la revolución en Europa. Fíjense que ya en el 19 igual estalla una revolución en Hungría y el poder le cae en las manos al Partido Comunista. Por distintas razones, lo que le cayó tan fácil en las manos también se le va de las manos. Por lo tanto, también hay un reflujo allí en Hungría. Tenemos una situación donde un ascenso en picada prácticamente que había en Europa, hay un periodo relativo, no digamos reflujo de la revolución, no que el movimiento obrero no tuviera luchas. En ese contexto es que los congresos del 21 y del 22, que son el tercer y cuarto congreso, encaran otro debate. Porque el problema no es el que tienen allí, no es cómo nos separamos de los socialistas, pasan a tener otro problema, que es que dentro de los nuevos, jóvenes partidos comunistas, hay sectores que hay lo que Lenin va a llamar los sectores infantiles o sectores que por poca experiencia cometen errores. Entonces hay un libro de Lenin, que puedo ponerles el link en la publicación que adjuntamos, que se llama El infantilismo, enfermedad infantil del comunismo. El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, estoy mal. Este texto, que también si uno lee la prensa, más que la prensa, las ediciones de la editorial Progreso, el estalinismo, parecía que estaba dirigido contra Trotsky. Cualquiera que leía todas las notas al pie, lo mezclaba todo con todo, y entonces terminaba haciendo que parecía que era un texto contra Trotsky. Estoy diciendo que en el 20, cuando se publica este libro, Trotsky escribe el manifiesto de ese congreso, que es el tercero, y en el 21 escribe el cuarto. Difícilmente podría ser que Lenin en ese contexto hiciera un libro así contra Trotsky, más allá que ellos llevaban entre ellos y con todo el mundo polémicas muy fuertes. O sea, no era un partido monolítico el partido bolchevique ni la Internacional Comunista. Pero la realidad es que en el tercer y cuarto congreso, Lenin y Trotsky llevan adelante una batalla dentro de la Internacional en contra de posiciones que estaban a su izquierda, digamos, que eran sectores que planteaban que no había que intervenir en los sindicatos amarillos, de derecha, sindicatos que eran mayoritarios en Europa, y que había que formar sindicatos nuevecitos, digamos, ¿no? Sindicatos puros, sin la socialdemocracia. Y por otro lado, que no había que intervenir en las elecciones, ni en el Parlamento. Eso ya estaba superado. Bueno, por supuesto, acá hay un libro que es maravilloso porque refleja mucho lo que se pudo aprender de la experiencia bolchevique, no solo la revolución, sino la experiencia bajo el zarismo, donde la discusión pasa a decir por qué es necesario intervenir en los sindicatos reaccionarios, por qué es necesario intervenir en el Parlamento, por qué es necesario intervenir en las elecciones, y obviamente que Lenin, Trotsky consideran que en algún momento también hay que boicotear el Parlamento y las elecciones, pero eso cuando está planteada la lucha práctica por el poder, no genéricamente porque uno considere que uno superó el parlamentarismo, el reformismo, el electoralismo, lo superó todo el movimiento obrero. Se trata de ayudar en ese sentido a la preparación del movimiento obrero. Entonces, cuando se habla de preparar la revolución, no quiere decir simplemente estar todo el tiempo hablando de la revolución, sino que, como se dio en la discusión, por ejemplo, aquí en el Partido Socialista de Uruguay, los que decían hay que intervenir el Parlamento preparando la revolución, en contra de la posición de Frugoni, que decía que no había que preparar ninguna revolución, sino hacer una serie de reformas. Ese grupo no pretendía no intervenir en el Parlamento. Creía que sí había un trabajo de preparación allí. Lo mismo los sindicatos conservadores o reaccionarios, quiere decir que eran sindicatos de masas y muchas veces expulsaban a los comunistas. Y eran entonces a veces obligados a hacer un trabajo hasta clandestino dentro de los sindicatos. Entonces lo que decían Lenin y Trotsky es no le hagamos fácil el laburo a la socialdemocracia para dejarnos afuera del movimiento obrero. Vamos a meternos todo lo que podamos en esos sindicatos, hacer un trabajo en las masas, con células comunistas, con una actividad revolucionaria que le dispute las direcciones, que le dispute las masas, en definitiva, a estas corrientes que terminan siendo un elemento más de contención del movimiento obrero y de freno a la revolución, como fue en Alemania en el 19. Es decir, no le hagamos fácil el laburo. Y entonces el centro de estos tercer y cuarto congresos va a ser la discusión del Frente Único, que es una táctica que adopta la Internacional Comunista y que dice,
Obviamente que hay otros elementos, ya mencioné, ¿no? La discusión sobre el parlamentarismo, sobre ir o no a las elecciones, sobre ir o no a los sindicatos. Pero igual en muchos lugares, aunque uno quisiera ir al sindicato amarillo reaccionario a hacer un trabajo de oposición, no te dejaban. Entonces había 2 sindicatos, o eventualmente más. Entonces el planteo de la política Frente Único tenía que ver con el planteamiento de unificar a la clase obrera frente a los capitalistas para liberar una lucha común. Y a partir de ahí se hacía un llamado a las centrales sindicales reformistas a establecer luchas en común por esto o por aquello. Y esto llevó a una enorme resistencia en todo un sector de la Internacional Comunista. Por eso, si ustedes ven discursos incluso del tercero o del cuarto congreso, creo que el cuarto en particular, Trotsky en uno aparece como muy broma, hablando, no, por supuesto que es en serio, pero sí diciendo me toca ser la derecha, ponerme a la defensiva frente a los ataques, porque realmente había un grupo que era pequeño, pero era muy persistente en este sentido. Entonces, primero que tenemos que resaltar es el hecho de que había una intensa lucha política e ideológica en el seno internacional comunista, y si uno mira lo que era en esos mismos momentos el partido bolchevique, hay que multiplicarlo seguramente por 10. Porque las peleas, las discusiones, los problemas que había en el partido bolchevique eran gigantescos. Porque cada hecho era un hecho nuevo, además. No es que esté todo escrito lo que tengo que hacer, nunca está todo escrito. Siempre hay que pensar. Aún los hechos que parecen repeticiones muchas veces no lo son. Y entonces el problema de, por ejemplo, firmar la paz con Alemania por parte de la Unión Soviética, la URSS, la Revolución Rusa recién triunfante, fue un factor de crisis que ahora vamos a ver después en cómo impactó incluso en la salud de Lenin. Pero quiere decir que eso dividió al Comité Central de los bolcheviques, donde la mayoría no quería firmar la paz y Lenin estaba en minoría. Lenin estuvo en minoría casi todo el 17, con lo cual que estuviera en minoría en el año siguiente, en el 18, no llama nada la atención. Porque el mito que ha habido de que los partidos comunistas eran un tipo que hablaba y el resto tomaba nota y hacía, es lo primero que hay que destruir. Entonces, en el 18, el 19, el 20, el 21, el partido bolchevique va a estar signado por discusiones de todo tipo, sobre la guerra, sobre la economía, sobre los sindicatos, sobre los ferrocarriles, sobre lo que sea que se les ocurra que se puede discutir, las nacionalidades y por supuesto la revolución internacional. Todo eso se discutía. Es interesante porque cuando empieza el proceso de burocratización se van a empezar a espaciar los congresos hasta que al final los hacen más, los congresos internacionales me refiero. En plena guerra civil del 19 al 21, después del 22 va a haber otro que es el cuarto, es decir, todos los años había congresos internacionales, se venía gente de todo el mundo a Moscú a reunirse y a nadie se le ocurría decir, mirá que estamos con problemas porque hay una guerra civil, ¿no? De hecho, en parte esa guerra civil a veces intervenían hasta los propios delegados de los partidos internacionales. Por lo tanto, nadie tenía la idea de que la discusión entre revolucionarios iba a ser un obstáculo. Era un deber y era un elemento que servía a propagar la revolución internacional, que era lo que tenía todo el mundo en mente. Nadie tenía en mente el problema, bueno, vamos a quedarnos tranquilos en la URSS, no nos metamos en un problema de revolución internacional. De hecho, yo mencioné que en el primer discurso de Lenin, al tomar el poder en octubre del 17, o noviembre, de acuerdo al calendario nuestro, él dice, este es el primer acto de la revolución mundial, de la clase obrera, el primer acto de la revolución mundial socialista. No es una frase tirada al azar. Primero que nada porque él concebía que la revolución rusa aislada moría. Es decir, es imposible que se sostuviera. Y segundo, porque él consideraba que estaba en un proceso de una revolución socialista, comunista, que iba a acabar con la propiedad privada, y él estaba en el país más atrasado, no en el más avanzado. No estaba en Alemania. Capaz que estaba en Alemania, lo veía desde otra perspectiva, no tan urgido. Desde el punto de vista de un revolucionario ruso comunista, el tema era cómo eso se extendía a los obreros de Europa para llevar adelante la expropiación de capital en todo el continente y apropiarse de las innovaciones tecnológicas, la capacidad de producción, la cultura de los obreros de esos países, porque todo eso era como oro en polvo al lado de lo que era la experiencia
de los revolucionarios rusos, que vivían en el país más campesino, más atrasado, más analfabeto, ¿no? Y ellos son un puñado de ateos llevando adelante una revolución en un país religioso, ¿no? De obreros en un país campesino, o que proclaman la revolución obrera en un país campesino, ¿no? Y por lo tanto, de internacionalistas en un país nacionalista, como pocos, era el ruso. Por lo tanto, primero que nada, demuestran que la fuerza de la revolución va mucho más allá de todas estas estupideces que normalmente se toman como elementos de freno. No, bueno, no, el país nacionalista, el país atrasado, campesino, la gente no sabe leer. Todo eso es un poroto al lado que lo que tuvo que enfrentar la vanguardia revolucionaria bolchevique en el 17 y años posteriores. Bueno, decía que el debate del tercer y cuarto congreso, 21 y 22, es el Frente Único. Y esto lo voy a remarcar porque hace a los zigzags que va a tener la Internacional Comunista bajo el periodo de estalinización. Porque el debate del Frente Único Obrero, que después cuando se discute las tesis sobre Oriente, la situación en India, China, más adelante pues, seguramente América Latina, aunque en esos congresos no se aborda, se hablaba del Frente Único Antiimperialista. A ver qué quiere decir esto. Primero vamos por el Frente Único Obrero. Decía que la clase obrera estaba dividida y por lo tanto el planteamiento de unidad dirigido a los sectores más reformistas era una necesidad desde el punto de vista de los obreros, que querían esa unidad, y también desde el punto de vista de que esos obreros recorrieran la experiencia con sus direcciones más conservadoras, más reformistas, más frenadoras. Y en esto había una larga experiencia. Primero que nada, si llegamos al extremo un planteamiento de Frente Único, podía llegar adelante incluso que llegara un gobierno obrero de ese Frente Único, ¿no? Quiere decir, si uno quiere la unidad de socialistas y comunistas, la quiere para ir a la huelga, la quiere para enfrentar la represión, la quiere para esto y lo otro, y eventualmente la quiere para llegar a un gobierno obrero. Y los bolcheviques y la Internacional Comunista se preocupaban mucho en aclarar que para ellos eso no era un sinónimo de la dictadura del proletariado, que podía ser una transición hacia la dictadura del proletariado, porque los socialistas no querían realmente acabar con el capitalismo. Entonces iban a buscar los medios para frenar un proceso de continuidad de la revolución, pero que podía ser un paso adelante, aún en esas circunstancias, como una cuestión transitoria, un gobierno obrero de esa naturaleza. Pero era altamente excepcional, porque los socialistas no querían muchas veces la unidad ni para ir a una huelga, mucho menos para un frente con los comunistas a nivel político. Pero no era menor esta discusión. Ustedes piensan que en Hungría le cayó en las manos al Partido Comunista el gobierno. Bueno, ¿cómo actúo si tengo que hacer una coalición o un acuerdo con los socialistas para lograr mantener el poder, etcétera? Era un tema de acción práctica, no era una discusión teórica. Y si vamos hacia atrás, en la historia, para ir a la historia de los bolcheviques, el partido bolchevique había llevado adelante una política de Frente Único durante la Revolución del 17. Lo que pasa es que no la llamaban así. Pero cuando ellos proponían a los mencheviques, romped con la burguesía, tomad el poder. Le decían, no vamos a entrar a su gobierno, pero lo vamos a sostener frente a la reacción. Pero tomen el poder, no se lo dejen a la burguesía. Después hay una fórmula mucho más popular, mucho más interesante, que es la consigna de todo el poder a los soviets. Los soviets estaban en manos de los mencheviques y los socialistas revolucionarios, dos tendencias que estaban en una posición reformista en general, una más basada en los campesinos, otra más en un sector de las capas medias, como los mencheviques, pero que le entregaban el poder a la burguesía. Entonces, el llamado de Lenin de los bolcheviques era tomar el poder los soviets. Y esto ya era mucho más rico todavía que el romper con la burguesía, tomar el poder, dije a los mencheviques. Porque los soviets, ya para Lenin, si leen el Estado de la Revolución, son el embrión de un Estado nuevo. Es decir, de una nueva forma de organización política superior a la República Democrática más avanzada. Entonces, él dice que solo toma de la Revolución de 1905. La nueva, como Marx dijo que la Comuna de París es la forma finalmente encontrada de la dictadura del proletariado, bueno, Lenin lo refiere a los soviets y de hecho establece un paralelismo entre la Comuna y los soviets, porque era parte también
de un mecanismo similar de elección de delegados o diputados, como se llamaban en ese momento, pero no porque fuera un parlamento, sino porque eran delegaciones de obreros, de campesinos y de soldados que se reunían en un organismo que era a medias deliberativo y a medias ejecutivo, ¿no? Se tomaban resoluciones y por lo tanto rompía esa división de poderes típica de la República Democrática. Pero bueno, yo lo que veo es la consigna todo el poder a los soviets. Es una consigna que expresa un frente único, porque se lo dirige en un soviet dirigido por otros. Por lo tanto, no está diciendo todo el poder para mí, todo el poder para ustedes. Y nosotros lo vamos a apoyar mientras sea el gobierno de los soviets y vamos a pelear dentro de los soviets y pasar la mayoría a nosotros, pero guardando una lealtad a la democracia soviética. Esto puede tener distintos cambios en el proceso de la revolución de 1917 porque la revolución va a tener altibajos, los soviets también, etc. Pero lo que voy es a la idea de que ya era un planteamiento de frente único el que estaba en esta revolución planteando Lenin y Trotsky. No era algo que se le pasó por la cabeza en la reunión de la Internacional Comunista. No, los bolcheviques hicieron muchas consignas de este tipo. Abajo los 10 ministros capitalistas, por ejemplo, había 10 ministros capitalistas y 2 socialistas, no sé cuántos, ¿no? Estoy diciendo cualquier bolazo. Es decir, entonces abajo los 10 ministros capitalistas era un gobierno solo de los socialistas. Es lo mismo que rompan con la burguesía, tomen el poder. Pero eran bajo la forma de exigencias que se colocaban en el movimiento de masas, en las movilizaciones, etcétera, que buscaban colocar esta idea, porque el Frente Único no es solo sindical. Obviamente que si el Frente Único da solo para lo sindical, será sindical, pero podría ser electoral, podría ser un proceso de insurrección o lo que sea. Es decir, lo concreto es que es una consigna que debe ayudar a orientar al movimiento obrero y también a ir golpeando sobre los reformistas para desenmascararlos y para que las masas vayan confiando en los revolucionarios. Y cuando se habla del Frente Único Antiimperialista, también tiene ese rol. Porque ¿a dónde se aplica la consigna Frente Único Antiimperialista? En las tesis de Oriente sobre China, India, etc., se habla de que la burguesía nacional puede tener choques con el imperialismo. Y ante esos choques, del mismo modo que se plantea el Frente Único Obrero en Europa, sin considerar que la socialdemocracia va a llevar adelante ninguna revolución, se puede plantear un frente único de sectores nacionalistas, burgueses o pequeños burgueses en las colonias sin creer que van a hacer ninguna revolución, con la misma finalidad de llevar adelante un proceso también de limitación y de experiencia con esas direcciones y de superación de ellas. En un lado querer superar a la socialdemocracia, en otro lado al nacionalista burgués de turno. Y básicamente en los dos lados la conclusión es que debe llevar a la revolución y al régimen soviético. Las tesis de Oriente y otros documentos de la internacional van a plantear que el régimen soviético, es decir, los consejos de obreros, campesinos que tomen en sus manos el poder, es el puente entre Oriente y Occidente, dice uno de los textos de la internacional comunista. ¿No? Es decir, bueno, si vos le hablas de dictadura del proletariado, capaz que no entienden nada, porque el proletariado es muy chico. Pero si le hablas de los soviets, primero que nada está la Unión Soviética ahí, ¿no? De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es un programa el nombre, no es el nombre de un país, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, supongamos que se produce la revolución en todos los países, ¿cómo se llamaría? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todos los unidos, porque es casi que, en un sentido es descriptivo, porque es una serie de unión de repúblicas, y en otro sentido marca un criterio programático de que su objetivo es la apropiación del capital y la construcción del socialismo. Entonces decíamos que el debate en esos 4 primeros congresos podemos tener 2 grandes fases. Al inicio un proceso de construcción de los partidos, de limitación, de que no se confundan con la vieja socialdemocracia, y después algo que parece un poco contradictorio, porque el énfasis pasa a ser, bueno, miren que hay un periodo parcial de cierto reflujo o de cierta situación donde no tenemos insurrecciones a la vuelta de la esquina, preparemos esas insurrecciones que van a venir, pero por la vía de conquistar a las masas, de buscar una mayor incidencia. En ese sentido aparece la consigna del Frente Único. Siempre aparece vinculada a una perspectiva revolucionaria. Esto es lo importante. Si no tienen un rol meramente defensivo, más allá
de que obviamente se puede usar para todo, como todas las herramientas. Bueno, yo voy a dejar después algunas anotaciones más en el texto que voy a pasar. Yo decía que ya en 1918 empiezan a haber problemas de salud de Lenin y es porque sufre un atentado. Y esto es clave porque no quiere decir que si Lenin hubiera estado bien y hubiera seguido vivo más tiempo, capaz que pasaba igual un proceso como el stalinismo. Pero no era cualquiera Lenin en su rol en la revolución. Y en 1918 lo que se produce es la firma de la paz de Brest-Litovsk con Alemania, que hubo todo un intenso debate interno del partido bolchevique. Primero triunfo una oposición que era la de Trotsky, no firmar la paz, no continuar la guerra, que es en principio el estado normal entre los estados, ¿no? Es decir, no necesariamente firmaron un tratado de paz. Esa es la posición que sale mayoritaria en el Comité Central. Y obviamente, que era lo más probable, los alemanes avanzan en el frente ruso. No había estado la Primera Guerra Mundial, no había culminado. Y la expectativa de Trotsky era que esto iba a producir un levantamiento en Berlín. Los obreros iban a decir, paren la guerra contra Rusia, o por lo menos inhabilitar la guerra de parte del imperialismo alemán. Esto no sucede y los alemanes empiezan a avanzar en territorio ruso y entonces el Comité Central Bolchevique se reúne de apuro y Lenin logra que diga se firma la paz y se firma una paz peor que la que había antes propuesta, que habían rechazado, pero Lenin dice, bueno, primero que no quería irritar más porque había sido muy irritante toda la discusión, no dice, vieron Giles, tenía razón yo, sino que dice, bueno, pagamos un precio más duro, pero logramos que los obreros del mundo vieran que no queríamos firmar una paz por separado, que queríamos una paz universal, una paz de todos los países, de todos los obreros, y que no es que estamos entongados con el imperialismo alemán en un acuerdo, porque también esa era otra acusación a los bolcheviques, ¿no? Hasta que Lenin había pasado a través de Alemania para detener la guerra y sacar a Alemania de la guerra. A Lenin lo quisieron meter preso, a Trotsky lo metieron preso, los mencheviques, los socialistas revolucionarios, acusándolos de agentes del Kaiser alemán. En el caso de Trotsky era absurdo porque venía de Estados Unidos, Canadá y no sé dónde, no había pasado nunca por Alemania. Pero bueno, uno de los argumentos era que Lenin junto con otra cantidad de socialistas habían pasado a través de un tren que no podía ni bajar ni subir nadie, porque estaba como si fuera cerrado por razones diplomáticas, digamos, era un tren precintado o algo así. Pero eso fue una acusación muy famosa contra Lenin y por supuesto que era una cosa que ante los obreros y campesinos rusos, ante la clase obrera internacional, los bolcheviques querían dejar bien claro. Así que en realidad esa paz salió más cara, pero de alguna manera el honor de los revolucionarios rusos y de la revolución rusa como tal estaba salvado. Pero el gobierno hasta ese momento, hasta un poco antes, era un gobierno de frente único, el gobierno ruso. En el gobierno de la Revolución Rusa, el inicial, participan los bolcheviques y un grupo llamado Socialistas Revolucionarios de Izquierda. Como mencheviques había de izquierda, había socialdemócratas, había de izquierda que los bolcheviques y de derecha que los mencheviques, y los eseristas o socialistas revolucionarios había una izquierda y una derecha. La izquierda se suma al proceso de la revolución y se integra el primer gobierno soviético, incluso con comisario del pueblo, que era el nombre que tenían los ministros. Y aquí cuando se firma la paz se rompe esa coalición y se van. El gobierno, y no solo se van del gobierno, sino que empiezan a hacer atentados. Y en uno de estos atentados, en el 18, por fin del 18, no recuerdo la fecha, agosto del 18, se produce un ataque con disparos a Lenin que venía a hacer un discurso y aparentemente fue una social revolucionaria que se llama Dora Kaplan o Fanny Kaplan o algo así, porque tiene distintos nombres de acuerdo a donde uno lee.
y capaz que tenía un seudónimo clandestino, porque era una vieja militante que había estado presa muchos años, no vieja de edad, no sé ni la edad que tenía, digo, muchos años presa, bajo el zarismo. Y ella le dispara 3 tiros a Lenin. No voy a entrar en la discusión de los tiros, que el otro día hablé de los 5 tiros de Recabarren, estuvimos como media hora. Y Lenin sobrevive el atentado, pero que queda herido, incluso una de las balas le queda durante varios años, creo que hasta el 22 no se la sacan, y esto va a significar un problema para la salud de Lenin. Hay quien dice que por ahí se pudo haber contagiado sífilis, no importa, no voy a entrar en el análisis de la salud, que era un tema de los médicos del gobierno, ¿no? Obviamente que había informes de todo esto, pero esto va a tener una influencia porque desde el 21, sobre todo el 22, Lenin va a tener problemas de salud y se va a tener que retirar del gobierno por periodos, y sobre todo hasta enero del 23, y después del 23 hasta su muerte en enero del 24 prácticamente está groggy, está desaparecido. Y no están con capacidad de habla, de actuar, así cualquier cosa que tuviera que leer o escribir era imposible porque era un cansancio enorme. Y esto tiene una influencia enorme en el proceso de la Unión Soviética. Obviamente que las causas profundas para un proceso de burocratización no están en la salud de Lenin. Eso nunca determina en sí esto, sino que tiene que haber fuerzas sociales que motoricen estos procesos. La fuerza social principal tiene que ver con el hecho de que la revolución mundial fue contenida y por lo tanto se produjo un aislamiento de la revolución rusa. Había un reflujo de la clase obrera internacional y hay un reflujo también de los revolucionarios dentro de la URSS. Y esto es lo que determina en gran medida que empiece a tomar peso lo que serían los aparatos del Estado soviético, muchos de ellos incluso llegados a la revolución posteriormente a la revolución, no eran revolucionarios de toda la vida. Si no me refiero a los líderes del partido, me refiero a la fuerza social que fue tomando cada vez más peso en el Estado como tal. Que era la gente que sabía leer, que sabía escribir, que sabía administrar, muchos de ellos burócratas anteriores, vinculados a veces a los mencheviques, a los socialistas anteriores. Es decir, una capa social que fue adquiriendo más peso en la medida en que refluía la revolución. Esto era un peligro que conocían muy bien los bolcheviques, incluso el primer peligro era en el ejército. Grandes debates hubo en el Ejército Rojo, que se fundó de la nada, ese fue Trotsky que lo hizo, es decir, hay frases de Lenin muy elogiosas a este proceso de Trotsky de la construcción del Ejército Rojo, más allá que el estalinismo después va a decir que no fue él. Y donde el problema de la utilización de los especialistas, es decir, de los profesionales militares, era un gran tema de debate porque aparte estaba el tema de su fidelidad o no a la revolución y el hecho que había que pagarles un sueldo, del mismo modo que para mantener un arquitecto había que pagar un sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, había todo un problema allí de evitar que algunos de los cerebros militares o de otro tipo se fueran de Rusia y aceptaran trabajar para los obreros. Era un periodo de transición muy complejo donde el real los bolcheviques su apuesta era que venía la revolución internacional en su auxilio. No pensaban en décadas de construcción de un Estado aislado que supuestamente en algún momento iba a superar el capitalismo. Bueno, lo que decía es que la enfermedad de Lenin va a provocar rápidamente que ya en el año 22, 23 empieza a aparecer dentro del partido bolchevique, el partido comunista, una tendencia que empieza a expresar esos intereses, que es fundamentalmente Stalin, pero al principio forma lo que se llama la Troika. Es un acuerdo entre 3 dirigentes, que son Stalin, Kamenev y Zinoviev, que en el Politburó, en el secretariado político, como se quiera llamar, estaba junto con Trotsky y algún otro, pero lo que hacían era hacer reuniones separadas, acordaban todo, después iban y se la cocinaban a Trotsky, perdía todas, ¿no? Pero es decir, Trotsky era un miembro del Politburó todavía en ese momento, hasta el 27, prácticamente 26, 27 está por ahí en el Politburó, hasta el 27 está en el Comité Central. Y así que estamos hablando de que fue un largo proceso de aislamiento, de ir cortándole los vínculos con el movimiento de masas, y hablar de una estructura partidaria y del propio Estado.
Y bueno, esto es muy interesante que lean el testamento de Lenin, yo les voy a poner el link después. Eso está en internet hoy en día, porque Lenin en un momento recupera una cantidad de capacidades, fines del 22 por ahí, y se horroriza del Estado soviético y del partido bolchevique. Es decir, se da cuenta que estaba haciendo toda una porquería. Una porquería. Hay algunos elementos muy fuertes en la discusión. Hay diario de la secretaria de Lenin, hay una serie de cosas donde todo esto se conoce bastante, más allá de los recortes que hubo después para sacar eso de la URSS. El testamento de Lenin es una carta al Congreso del Partido Bolchevique donde dice que hay que remover a Stalin de secretario general, porque ha acumulado un poder enorme, y después, junto con otra serie de documentos, prepara un ataque contra Stalin porque dice que Stalin es brutal. Stalin aplastó a los comunistas en Georgia, que es su país, su nación de origen, digamos, Stalin, dentro de la vieja Rusia y dentro de la URSS. Georgia era de donde provenía Stalin. Y en general las nacionalidades oprimidas estaba permanentemente reprimiendo a los propios militantes comunistas. Con lo cual, Lenin llega a recomendar eso, remuevan a Stalin del cargo de secretario general. Ese documento tuvo una historia porque obviamente el que lo imprimiera y lo repartiera iba a la Siberia con suerte. Tenía que festejar si lo mandaban a Siberia. Porque lo más probable es que lo pasaran por las armas, sin mucha discusión. Y va a ser alguna de las consignas que va a establecer la oposición de izquierda más adelante, tomar alguna de estas banderas que establecía el testamento de Lenin. Hay un conjunto de textos que podría llamarse el testamento, no solo la carta del Congreso. Bueno, en el 23 nace la oposición de izquierda, que lo que hace es... sí. Una pregunta, ¿el testamento conocido inmediatamente o sea, se accede al testamento inmediatamente o...? No como documento impreso. De hecho, hay un texto del enero del 23, el testamento lo empieza a escribir en diciembre del 22, por ahí, después le agrega algo en enero del 23. Pero en enero del 23 él escribe un artículo que, si uno no conoce la interna, pareciera ser no tan grave, que se llama... ya me saldrá. O sea, algo así como poco pero bueno, o sea, objetivos menos grandiosos, pero para hacerlo bien. No sé exactamente el título cómo se llama. Que es un texto que habla de un problema de la organización del Estado, de la economía, una serie de cosas. Y en realidad un ataque contra Stalin, solo que, claro, que sabía que bueno, en ese momento sabrían todos los dirigentes. Y hubo toda una discusión para ver si se publicaba o no en el Pravda. Incluso hubo quien propuso sacar un diario solo para Lenin. Lenin estaba en su cama acostado, no podía moverse. Y hacer una impresión y llevarse a Lenin y decirle que había salido y no sacarlo de verdad. Y justo llega tarde de la Troika, Kamenev, de los tres de la Troika, y dice, ¿cómo no se va a publicar? Que se publique, no sé qué, ¿viste? Algo así. Y se publica. Pero en realidad el testamento de Lenin va a ser leído, no impreso, en un congreso, obviamente con toda una cantidad de condimentos de parte de los de la Troika para decir como que Lenin estaba manijeado, que bueno, si soy un poco brusco, eso es propio de un comunista, decía Stalin y cosas por el estilo, pero nunca llegó a ser conocido impreso, nunca se publicó en un periódico, nada, oficialmente hasta décadas después, cuando Stalin cae en desgracia, ya muerto, ¿no? Porque vivo nadie le paró el carro. Pero es importante un poco conocer eso porque también destruye la historiografía, para decirlo de una manera exagerada, porque llamar historiografía a lo que es esa calumnia sistemática está mal. Pero bueno, la historia oficial del estalinismo oculta estas cosas. Decía que en el año 23 ya nace la oposición de izquierda. Lenin todavía no había muerto. Lenin estaba... pero de alguna manera Trotsky seguía un pedido de Lenin. Lenin le pide hacer un frente contra la burocracia en el partido. Y eso, bueno, Lenin no lo puede seguir llevando adelante. Bueno, a lo que voy es que en el año 24 muere Lenin
y la Troika pasa a una ofensiva a muerte contra Trotsky. Y empieza a haber un debate que parece muy ideológico, pero tiene un aspecto muy práctico, porque reflotan de los debates la cuestión de la revolución permanente. Tenés razón, está para las 20:10, se ve que no se marcó, lo voy a hacer de vuelta. Por favor, poneme en silencio, eso no sé quién es. Alguien está trabajando mientras está escuchando. Sí, perdón, mil perdones, no vi que estaba activado. Sí, era yo. En silencio, por favor, para... Bueno, decía, en el año 24, también después esto se puede ver un debate sobre la Revolución Alemana del 23 y otra serie de elementos. Hay un libro de Trotsky que se llama Lecciones de Octubre. También le voy a poner el link por ahí. Ese libro va a ser motivo de un ataque más en regla contra Trotsky y el trotskismo por parte de la Troika. Es un libro muy importante también en la historia del movimiento revolucionario, del movimiento comunista. A partir porque era un ataque muy fuerte de Trotsky a los dirigentes principales de la época, en el partido bolchevique, más allá de que no los atacaba personalmente, todas las conclusiones que sacaba de la Revolución de Octubre los debilitaba en la lucha interna que había, porque cuestionaban una serie de cosas que se planteaban en ese momento, o lo dejaba mal parados en su rol en la Revolución de Octubre, en el rol que habían tenido esos dirigentes. Típicamente Kamenev y Zinoviev junto con Stalin eran la Troika, los dos habían sido contrarios a la Revolución de Octubre. En octubre del 17 ellos dicen que no hay que tomar el poder, y van y le dicen a la socialdemocracia de derecha, al gobierno, que va a haber una insurrección. Es decir, Lenin lo llama esquiroles, rompehuelgas, amenaza con expulsarlos, incluso lo propone la expulsión en el partido y pierde y se la fuma, porque otra cosa que repito, Lenin pierde muchísimas veces en el 17 y el partido bolchevique era lo contrario a una máquina de obediencia al líder. Él pierde esa votación y se la fuma, y el día de la insurrección Kamenev está en la misma habitación con Lenin y con Trotsky, y los tres durmiendo cada uno en un catre al lado del otro. Lenin y Trotsky habían tenido polémica durante muchos años. Kamenev y Lenin eran muy compañeros y colaboradores desde mucho tiempo antes, pero ese año se habían dado con todo. Bueno, en ese momento Lenin había dicho que había que expulsarlo, y estaban pasando la noche del día de la toma del poder, que podía salir bien o salir mal, juntos en la misma habitación en el cuartel general revolucionario. Digo para desmentir un poco lo que es la trayectoria de la Revolución Rusa y del partido bolchevique. Fue muy tergiversada posteriormente. Bueno, decía, para abreviar, porque me estoy yendo muy a los detalles. En el 24 aparece una ofensiva contra el trotskismo, no tan expresamente señalado esto. Trotsky era un miembro del Politburó, no era un deportado ni un exiliado en ese momento. Pero empiezan a atacar sistemáticamente. Obviamente los aparatos organizan muy bien las cosas para tener un coro de gente que tira cosas un día sí, otro también, en la prensa, en los discursos, en los distintos locales, en las distintas regiones. Y entonces empieza un ataque donde, en torno a la concepción de revolución permanente que había tenido Trotsky en 1905 y posteriormente, que en realidad se había confirmado lo esencial, empieza un ataque que dice que Trotsky no conocía bien el rol de los campesinos, y entonces empiezan a levantar ese esquema, esa idea. Y por otro lado nace el concepto del socialismo en un solo país. Es decir, que Rusia podía llegar al comunismo integral, al socialismo integral, sin depender del resto del mundo. Y que entonces el planteamiento de Trotsky derrotista era no conocer la potencialidad de la Revolución Rusa y una serie de cosas, pero en realidad nadie había hasta ese momento sostenido, ni Stalin mismo. Hay declaraciones de Stalin en el año 24 que hablan de que la Revolución Rusa es parte de la Revolución Mundial. Y sin embargo empiezan ya sobre fines del 24 sistemáticamente a colocar la idea de que hay una revolución en un solo país, el socialismo se va a alcanzar en un solo país, porque una cosa en la revolución en un solo país se comprenderá que puede ser una situación transitoria, en la revolución en un país y en el resto no. El problema del socialismo en un solo país quiere decir que se supera el capitalismo en un solo país, pero como el capitalismo es una organización internacional, ¿no? Donde
Las fuerzas productivas están organizadas internacionalmente a través de la división del trabajo. Quiere decir que la superación de eso, ¿cómo podría darse en un país atrasado encima? Ni siquiera en el país más avanzado. Es un planteamiento completamente ajeno al marxismo y bueno, no casualmente va a ser uno de los ejes de la burocracia porque refleja el interés de esa casta, de ese aparato de dediquémoslo a lo nuestro. No es lo mío, diría Talvi. La revolución mundial no es lo mío. Vamos a construir el socialismo en un solo país. Me hacen tomar agua, pero el problema es mi garganta que está un poco... Fatigado. Sí, fatigada o con gripe, no sé. Coronavirus. Ah, no es coronavirus, no es coronavirus. Estoy un poco con alergia. Bueno, sigamos. Decíamos entonces, voy a ir rápidamente. Hasta el 22 teníamos el cuarto congreso de integración comunista para volver un poco a lo internacional. Y recién en el 24 se produce el quinto congreso, ya en este proceso donde Trotsky estaba en la oposición de izquierda con otros dirigentes bolcheviques y la manija la tenía la Troika y a nivel internacional le dan la presidencia del comité ejecutivo de la Internacional Comunista a Zinoviev, ¿no? Es decir, y ese quinto congreso se va a llamar el de bolchevización de los partidos comunistas. Es decir, a todos le tenían que dar una estructura de aparato como el que tenía ya el Partido Comunista de la Unión Soviética. Tenían que regimentarlos y evitar a los elementos más díscolos, más que cuestionaran, y en eso le llamamos centralismo democrático, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? El centralismo democrático tiene que ver con la acción común, no con que haya posibilidad o no posibilidad de discusión. No me voy a meter en el problema de la libertad de tendencias dentro de la Unión Soviética, dentro de la Internacional Comunista, pero es todo un tema, ¿no? Es decir, había el partido bolchevique fracciones y tendencias que transitoriamente en un congreso en plena guerra civil deciden suspender y dicen no hagamos lucha de tendencias y de fracciones porque podemos terminar todos haciendo la discusión en el exilio si nos pasan por arriba. Vamos primero a contener la contrarrevolución, pero es una medida completamente excepcional que en realidad en la práctica prácticamente no se aplicaba hasta que llega Stalin, que ahí se aplica como nunca. Bueno, después hay un fenómeno que es el siguiente. Este congreso también se llama el del 24, el quinto congreso, hablan de una estabilización del capitalismo. Le llaman el segundo periodo, ¿no? El primer periodo fue el primer periodo revolucionario, después segundo periodo viene un bajón y una estabilización del capitalismo. Ahí mismo hay una discusión de Trotsky con los dirigentes del Partido Bolchevique, del Partido Comunista, porque dice, en realidad dejamos pasar la revolución de octubre del 23 en Alemania. Es decir, él creía que había un proceso revolucionario en Alemania que después que se deja pasar provoca un reflujo, pero no es que el capitalismo por sus propios medios tenía gran capacidad de resiliencia, diríamos hoy en día, sino que también depende de la calidad de la acción de las direcciones del movimiento obrero. Es decir, no actúan a tiempo, no ven que viene un proceso revolucionario, después, cuando las masas decaen, nos pueden decir las masas no daban, porque el problema es que las masas daban hasta que uno no fue capaz de tomar la iniciativa. Y esto es un tema también de enorme importancia estratégica, ¿no? Es decir, las elecciones de octubre, que es un libro del año 24, habla tanto de las elecciones de octubre como habla de Alemania del 23, porque el debate que hay es sobre esos hechos. Del hecho de haber dejado pasar un proceso revolucionario sin pena ni gloria. Y que no abrió todavía un proceso contrarrevolucionario en lo inmediato, pero una década después asciende Hitler, ¿no? En el año 33. Así que no es tanto tiempo. Pero lo que se produce acá entonces es dos cosas. Hasta el año 26 más o menos se mantiene la Troika, y cuando logra Stalin tener el control más firme del timón del Estado soviético, se saca de arriba a Zinoviev y Kamenev, que eran dos viejos bolcheviques, y se alía con el ala derecha del Partido Comunista de la Unión Soviética, que estaba encabezado por un también bolchevique más joven, pero de muchos años, que se llamaba Bukharin.
y que encabeza el planteamiento de construir el socialismo a paso de tortuga. Es decir, en ese momento hay un debate en la Unión Soviética, el Partido Bolchevique, que dicen unos, hay que ir a la industrialización más rápida, hay que hacer planes quinquenales, planes de desarrollo de la producción, de la introducción de tecnología, esto y lo otro, más rápidos. Y entre ellos estaba Trotsky, que decía que si no se daba esto, se iba a producir que al campesino, que le exigía mucho, no se le iban a dar bienes desde las ciudades. Entonces, entre el campo y la ciudad se iba a ver una brecha. Por supuesto, todo esto despreciado, y bueno, el socialismo pasó de tortuga. Y en el plano internacional también hay un efecto de esto similar, que es la alianza con los movimientos nacionalistas, sobre todo en China. El Kuomintang, yo lo mencioné en otra oportunidad, el Partido Nacional Chino, y la Internacional Comunista recomienda al Partido Comunista Chino integrarse al Kuomintang y disolverse entre el Kuomintang. Es decir, ya no un frente con el Kuomintang, sino meterse adentro. Es decir, había una coherencia entre la política interna y la política exterior. No es dos errores parecidos pero separados. Por ejemplo, en la política interna le lanzaban consignas a los kulaks, que son los campesinos ricos. Era la consigna enriqueceos, ¿no? Porque el socialismo pasó a tortuga y podemos lidiar con, si había una nueva política económica ya hace unos años, y esto iba a producir cierto enriquecimiento de sectores pequeños burgueses, campesinos, etc. Mientras que Trotsky planteaba la necesidad de llevar la lucha de clases al campo, favorecer la unión de los campesinos pobres, buscar generar cooperativas, que era un planteamiento que ya tenía Lenin desde antes. Es decir, pero junto con la nueva política económica que habilitaba ciertas libertades al comercio de los productos del campo, impulsar el apoyo a los campesinos para que se colectivizaran en forma voluntaria. Y de esta manera combatir a los campesinos ricos y no depender de ellos. Es decir, un problema no menor. Estas dos políticas, que en el caso del Kuomintang chino era la negación no ya de la revolución permanente de Trotsky, de las tesis sobre Oriente de la Internacional Comunista, ¿no? Del segundo o tercer congreso, ya no me acuerdo de cuál. Porque ellas establecían justamente que no había que subordinarse a la dirección burguesa de la revolución. Se podía hacer un frente único antiimperialista, bla, 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 pero mantener la independencia de la clase obrera. Porque en el primer momento esa burguesía iba a traicionar y la clase obrera tenía que superarla y llevarla ante la revolución. Bueno, esto básicamente es lo que sucede. En abril del 27 el Kuomintang masacra a la clase obrera y a los comunistas chinos. Y descabeza completamente el movimiento comunista en China, salvo, bueno, que algunos, como que después se llama Mao Zedong, se escapan allá en una región perdida, bien lejos. Pero en las ciudades, que era el núcleo, obviamente, Pekín y otros del movimiento comunista, quedan completamente destruidos, Shanghái y las ciudades grandes, digamos. Completamente destruido el Partido Comunista. Y aquí viene un crack, nuevamente un nuevo viraje, donde tanto la URSS como la Internacional Comunista van a pegar un volantazo. Si estaba Bukharin, yo había dicho que no había dicho hasta cuándo, hasta el 26 está Zinoviev, que era el anterior dirigente de la Nacional Comunista. Del 26 al 28 está Bukharin, que es incluso el que escribe el programa de la Internacional Comunista. Nunca había tenido un programa la Internacional Comunista. Hay un libro maravilloso de Trotsky que es la crítica del programa de la Internacional Comunista, que es como una carta al Congreso de la Internacional Comunista que él la escribe, ya no está en la delegación, la escribe y ni siquiera lo leen, ¿no? Es decir, los dirigentes del Partido Comunista Alemán, de otros partidos que lo conocían, muchos desde el inicio de la Internacional. Bueno, si lo escribió Trotsky no vale la pena conocerlo porque la campaña era muy fuerte ya en ese momento cuando se conoce ese texto. Bueno, Bukharin pierde la conducción también, no solo en la Internacional Comunista, sino que en la URSS, y pasa Stalin a un ataque contra Bukharin, al que culpa de todos los problemas anteriores, y de la enriqueceos a los kulaks pasan a la colectivización forzada. Es decir, a expropiar a los kulaks y a establecer la propiedad colectiva de toda la tierra, de todos los campesinos que hubiera. Obviamente esto implicó masacrarlos, ¿no? Es decir, no fue un método pacífico.
Y por otro lado, los campesinos que sabían que iban a ser expropiados mataban todo para comérselo, porque si se lo van a llevar, que ya habían tenido unas cuantas guerras civiles arriba y procesos similares, y guerras de todo tipo, entonces la población del ganado, la producción agropecuaria en general se vino al piso. Obviamente también hubo una enorme represión política, y Stalin entonces rompe con Bukharin y lleva adelante este proceso, que entonces, como vemos, es un proceso de zigzags, ¿no? Es decir, toman una política, después horrorizados por las consecuencias de esa política van hacia otro lado, y así van navegando, ¿no? Esto es interesante verlo de esta manera, porque después cada etapa, cada periodo tenía su teorización. Esto es así por esto y por aquello. Obviamente el periodo siguiente ni se acordaban de lo que habían teorizado antes. Y lo que es relevante es que la burocracia como tal, como capa, como casta, como sector privilegiado, no tiene ninguna ideología. Lo que tiene es una serie de elementos de justificación, uniendo 3 ideas, 4 ideas acá o otra idea otras, para sustentar lo que es la política del día, no la del día anterior. Un revolucionario marxista tiene que agarrar y decir, mira, me equivoqué acá, hice tal cosa bien, tal cosa mal, esto estuvo bueno, aprendamos de esto. Tiene que justificarse ante su historia. La burocracia tiene que tapar siempre el problema de la historia anterior y construir una nueva. Y así, esto se llevaba al extremo borrando a la gente de la foto, ¿no? Es decir, borrar a Trotsky, borrar a Bukharin, borrar a todo el que hubiera, después de haberlos matado o intentado matar, ¿no? En muchos de los casos. Quiere decir que en este sentido hay una diferencia sustancial con otras teorías que podrían haber o ideologías que pudieran haber. Hay simplemente un interés y una justificación de ese interés coyuntural y empírico del momento. En este sentido, la internacional comunista stalinizada va a seguir con estos virajes y cada uno lo va a justificar de maneras completamente descabelladas. Ustedes piensen, porque es tarde, voy a ver si resumo 13 o 4 ideas. Dijimos que empieza la internacional comunista, se forman jóvenes partidos, nuevos, pequeños en muchos casos, y se instala la bolchevización prácticamente de forma inmediata, ¿no? Porque para los partidos de América Latina del año 25 es inmediato. Conocían muy poco. Si ustedes van a la Biblioteca Nacional y agarran el diario Justicia del Partido Comunista, que antes había sido el diario del Partido Socialista, hasta el año 29 van a ver que se ponen un recuadrito, vamos a cualquiera, se venden estos libros. Y está el Antikauki de Trotsky, que es el comunismo y terrorismo de Trotsky. Trotsky ya estaba expulsado de la Unión Soviética en el 29, o sea, o capaz que este recuadrito, yo no seguí viendo hasta cuándo, porque miré unos posteriores, me acuerdo que en el 30 ya no estaban, en el 29 todavía se veían. Quiere decir que lo que conocían acá era muy por arriba de lo que pasaba en la Unión Soviética, y cada tanto bajaban un lineazo y los alineaban a todos. Acá en el año 29, abril y mayo, hubo una reunión sindical y una reunión política de la Internacional Comunista, es decir, de los sindicatos comunistas en abril, creo, y en mayo de la Internacional. Y esas reuniones sirvieron para ajustar las clavijas del aparato. Pero, por ejemplo, yo había mencionado en algunas de estas, ya no llegan algunos de los comunistas más de mayor peso teórico, o por lo menos capacidad de elaboración propia, ¿no? Típicamente Julio Antonio Mella, que yo mencioné en la clase anterior, muere en el 29, asesinado. En el 29, estoy dudando ahora de la fecha. Y ahí hay 2 tesis, ¿no? La dictadura de Machado, el dictador cubano, porque lo matan en México, o el aparato stalinista, porque estaba Vittorio Vidali, comandante Carlos o Carlos Contreras u otros sobrenombres, que fue un elemento completamente nefasto del aparato stalinista y que masacró y asesinó mucha gente. Entre otros, dirigía el famoso Quinto Regimiento de la Revolución Española. Uno de ellos, ¿no? Un comisario político del Quinto Regimiento, y mató anarquistas, trotskistas, socialistas, paumistas y de toda una serie de militantes en España. Quiere decir que es verosímil que haya sido asesinado por el aparato stalinista, más allá de que esto, no sé si alguna vez lo tendremos plenamente confirmado.
Pero bueno, esa reunión internacional en Montevideo jugó un rol importante de unificación. Y se da en el momento del cambio, ¿no? Porque si uno lee los documentos anteriores, el debate era comitanguismo o no. Por ejemplo, uno que combate mucho el comitanguismo es Mella. Comitanguismo me refiero a la subordinación a los nacionalistas. Por ejemplo, en América Latina se había formado la Alianza Revolucionaria Popular Americana, no me acuerdo. ARPA, que después se conoce como APRA, es un movimiento nacionalista peruano, pero que tiene la pretensión de ser latinoamericano y constituirse en distintos países. Y hay congresos y reuniones de este tipo, y Mella va a polemizar con un folleto que es el ARPA, y entonces combate esta idea de la subordinación al nacionalismo y dice que la revolución en América Latina es de la clase obrera y del campesinado y tiene que plantearse simultáneamente la lucha por el socialismo junto con la lucha antiimperialista, la lucha por las cuestiones campesinas, etc. Lo mismo básicamente decía Mariátegui en Perú, que también se abre de Víctor Raúl Ayala Torre, que es del APRA. Si uno lee los textos de Recabarren, que se suicida un poco antes, se suicida bastante antes de todo esto, iba también en ese sentido. Es decir, que los pensadores con potencia propia, de alguna manera, internacional comunista, iban todos en contra de esa línea de la Internacional Comunista de Bukharin, del año 26 al 28. Y en el 29, cuando se reúne esto, ya justo la Internacional está en un viraje. Y pasan a la posición opuesta. Se llama es el inicio del tercer periodo. El tercer periodo, que había dicho el primero era el periodo revolucionario, el segundo era el periodo del 24 al 25 hasta el 28, o 29, y esto es el inicio del tercer periodo, que dicen es un periodo revolucionario de ofensiva ininterrumpida, ¿no? No había que hacer frente con nadie, ni con uno mismo. No se podía hacer frente con nadie. Estábamos en un periodo donde empieza a ascender el nazismo, con fuerza, no es que había triunfado ya Mussolini en la década del 20, a principios de la década del 20. En ese contexto, el discurso del Partido Comunista Alemán, que después va a avalar la Internacional Comunista, es la socialdemocracia es el hermano gemelo del nazismo. Acabemos primero con los socialdemócratas, socialfascistas le decían, y después nos encargaremos de los nazis. Entonces era opuesta absolutamente al Frente Único, y esa va a ser la línea que van a llevar los partidos comunistas. Hay militares comunistas en Uruguay que van a después señalar este problema, que es muy interesante. Entonces se produce el ascenso de Hitler y del nazismo, que aplasta al movimiento obrero sin lucha de parte del movimiento obrero alemán. Asciende como si fuera un trámite todo para los dirigentes comunistas, es decir, no hay una huelga general. Asciende, es el canciller del Kaiser, no sé, el Kaiser no había en ese momento, perdón. Es el canciller del gobierno y inmediatamente arma un atentado donde prende en fuego el Reichstag, es decir, el Parlamento, y eso motiva un ataque a los comunistas, pero todo se produce como si fuera la única fuerza casi del nazismo. Y previamente eso, en los años previos, los socialistas y los comunistas eran aplastantes al lado del nazismo. Quiere decir que lo dejaron crecer por la negativa a una acción unida, enfrentando lo que eran las bandas fascistas, destruyendo los periódicos, destruyendo los sindicatos, los locales partidarios, frente a la pasividad de los dirigentes. Y el discurso de los dirigentes supuestamente bolcheviques, que atacaban más a los socialistas que a los fascistas, y que decían que preferían que primero derrotaran a los socialistas. Llegan a votar con los nazis contra los socialdemócratas en un plebiscito. Esto fue atacado sistemáticamente por Trotsky, y tiene un impacto después en América Latina, porque, por ejemplo, la oposición de izquierda en Cuba nace sobre todo por la defensa de Trotsky del Frente Único contra los fascistas, ¿no? Es decir, ellos se discrepaban con la línea de Internacional Comunista de que eran hermanos gemelos y todo lo demás, entonces se empiezan a acercar a las ideas de Trotsky en esa etapa, por ejemplo, y a conocer más. Y es muy interesante esa etapa posterior. Bueno, ya mencioné entonces el proceso de la estalinización de la Internacional Comunista y cómo el ascenso
de Hitler en el 33 se produce con el aval internacional comunista, que estaba en una histeria izquierdista de lenguaje, ¿no? Es decir, democracia y dictadura es todo lo mismo, burgués democrático es igual a burgués fascista, social fascista es igual a Hitler, es decir, incapacidad para distinguir grises, y en realidad venía del proceso de los fracasos anteriores de la Internacional Comunista. Y el ascenso de Hitler no es un hecho más, es decir, hay muchas derrotas en la clase obrera, pero que la clase obrera alemana, que era el núcleo del corazón de la clase obrera mundial, fuera aplastada por una dictadura fascista que duró bastante, sin ningún tipo de reacción, y eso fuera avalado por la Internacional Comunista, eso llevó a Trotsky a la conclusión de que tenía que plantearse otra internacional. Él lo equiparaba el 14 de agosto de 1914, cuando votan los créditos de guerra. Bueno, dejar ascender a Hitler es de esa magnitud, porque aparte llevaba a Europa a una nueva guerra, todo este proceso. Y luego lo va a sostener esto y lo va a justificar. Lo otro que termino para marcar es que este ascenso del nazismo va a llevar un nuevo volantazo después de la Internacional Comunista y de Stalin en particular, porque van a empezar a defender el Frente Popular. Es decir, antes no podían unirse ni con el socialista más cariñoso que hubiera en el planeta, pero después que asciende Hitler, y sobre todo después que firman un tratado en 1935 con el gobierno francés, un tratado militar de protección recíproca entre la URSS y el gobierno francés, descubren la bondad de la democracia burguesa. Y entonces dicen, al Partido Comunista Francés hay que formar un frente popular con la burguesía democrática francesa. Y eso iba a contrapelo, por otra parte, de un proceso de Frente Único Obrero que venían haciendo del año 34, al cual los dirigentes comunistas estaban en contra, porque estaban en la línea todavía repitiendo los ecos de que era el socialfascismo y de que no había que hacer alianza con nadie. Y los obreros empiezan a formar comités y una serie de cosas, un proceso huelguístico. Todo eso va a confluir en el Frente Popular en el año 36, presidido por Léon Blum, pero en realidad es donde los republicanos eran así, los demócratas franceses eran nada, y los socialistas y los comunistas en Francia eran la fuerza del Frente Popular. Pese a ello, el programa tenía que ser a gusto del Frente Popular, de la derecha del Frente Popular, si no nos aliaban. Entonces, la política del Frente Popular llevaba con el argumento de combatir el fascismo, ¿no? Era el Frente Popular antifascista. Era la política para que la clase obrera evitara plantearse la lucha por su propio poder. Es decir, tenía que defender la democracia. No podía plantearse la lucha por el gobierno obrero. Ahora, el Frente Único Obrero era para luchar por el gobierno obrero, no era para defender la democracia. Obvio que la libertad democrática los obreros la defendemos porque siempre somos los que vamos a hacer el pato de la boda, digamos, vamos a ser los sacrificados en nombre de los que van a atacar las libertades democráticas. Pero eso no significa defender al régimen, al gobierno, a la estructura del Estado, que tiene fachada democrática, pero que está hecha para dominar a los obreros. Esta cuestión pasa a ser completamente llevada al extremo con la política del Frente Popular, que en el proceso del estalinismo ha llevado a extremos nunca vistos, ¿no? Frentes populares con fascistas incluso, en nombre del ataque, al combate al fascismo. Por ejemplo, cuando se viene abajo el proceso de Mussolini, el Partido Comunista Italiano forma un gobierno apoyando a un general fascista, ¿no? Que es el que lo preside, ese gobierno. Y bajo las órdenes de ese general disuelven las milicias o los partisanos, que ahora nos gusta cantar a todos la canción de Bella Ciao, que no es la única de los revolucionarios italianos y los partisanos, pero esto va a ser una recomendación mía, no de lectura, sino de película. Vean Novecento de Bernardo Bertolucci, que les va a explicar bien esta etapa, que es maravillosa. Pero es este fenómeno del estalinismo defendiendo la reconstrucción del Estado capitalista. En Italia no había ni ejército, había milicias obreras, milicias revolucionarias de partisanos, y el Partido Comunista le dice: desármense, vamos a robar de vuelta el ejército. Hacen una alianza con la democracia cristiana, con los restos del fascismo,
y restituyen el poder de la burguesía en Italia. Algo parecido, no tan exactamente de la misma manera, se da en Francia, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que lo que nos importa subrayar en el fenómeno de la Internacional Comunista y su impacto a nivel internacional, y me quedo debiendo algunas cosas del impacto en Uruguay, porque capaz que no da para seguir desarrollándolo hoy, estos zigzags permanentes que tienen que ver con el proceso de la lucha de clases internacional y los volantazos que pega la burocracia a partir de los propios errores que venía cometiendo anteriormente. Y simplemente me detengo en esto. ¿Qué es la burocracia? No, yo la mencioné 1000 veces, esta casta que dije 1000 veces. Bueno, en Rusia se había expropiado a los capitalistas, ¿no? Eso es claro. Había campesinos, ese pequeños propietarios de tierras, mejor o peor acomodados, más miserables o un poco más ricos, y la clase obrera tenía el poder político, ¿no? Porque a través del partido bolchevique, el partido comunista, tenía el poder político. El problema es justamente que la estructura de ese Estado y la mantención de ese Estado en un periodo donde la revolución se congela o se detiene a nivel internacional por un periodo, empiezan a aparecer los profesionales de la gestión del Estado, ¿no? Esto en un ambiente de atraso cultural, atraso productivo, miseria, pasa a jugar esa burocracia un rol de árbitro muy fuerte, ejercer un poder muy fuerte. Es decir, esta es la famosa analogía de lo que es un burócrata, ¿no? El tipo está en una mesa repartiendo el pan entre todo el mundo, hay muy poco pan, él es el que le reparte. Al lado del que reparte el pan hay un guardia para que no se lo roben. Y entonces, aunque al principio pueden ser muy igualitarios, empiezan a tener un rol distinto. Es el que corta la rodaja de pan. A algunos se le puede dar más chico, otro más grande, y a él se puede guardar un pedazo más grande. Y lo mismo al guardia que lo está cuidando. Es decir, el problema del rol de, ejercer ese poder, que con el reflujo que hubo de la clase obrera pasó a tener una independencia muy fuerte, ese aparato, fortaleció a todos los aparachiks, a todos los elementos, sobre todo muchos de esos oportunistas que se habían subido tras la revolución y que reclaman también privilegios. Ya en el año 23 hay una serie de artículos que reflejan cuánto más ganaba un burócrata estatal comparado con un obrero. Era mucho más. Y no necesariamente porque fuera un especialista en su materia. Bueno, el tipo, mira, es el más grande científico y lo quiero conservar, le pago un plus. No, era el burócrata administrador típico. O el aparato del ejército, todos los aparatos empiezan a tener una remuneración mayor. Se empiezan a restablecer en el ejército los grados, los saludos y todo lo que es la estructura jerárquica, que al principio era un ejército más parecía una guerrilla, aunque no era guerrillero, porque estamos hablando de que hubo un esfuerzo muy grande de constitución de un ejército en todo el país, que logró enfrentar la contrarrevolución y derrotarla. Por lo tanto, esta estructura, este aparato empieza a tener intereses propios. Por eso Trotsky habla de una casta, porque él dice no es una clase. Burocracia del Estado de todos lados, ¿no? Es decir, en los estados burgueses también hay burocracia del Estado. No es que sean, en el Estado burgués tenemos claro la diferencia entre la burocracia del Estado con la clase capitalista. Podrá haber alguno que tenga una acción perdida en una fábrica, pero no es ganará guita de dividendos por la acción. Por su rol en el Estado gana un sueldo determinado, especial. En el caso de los burócratas de la URSS empiezan a tener derechos a adquirir en tiendas especiales, a mejores productos, etcétera, etcétera. Y por esa vía, entonces, adquieren cada vez más conciencia de que tienen algo para perder. Por lo tanto, no quieren las aventuras de la Revolución Internacional, quieren evitar las conmociones a toda costa. Por supuesto que las revoluciones en otros países pueden contagiar a la clase obrera del propio país. Y empieza a ver ese fenómeno que está graficado en el libro Rebelión en la Granja de Orwell, donde terminan los animales de la granja que habían desarrollado la revolución, sus líderes empiezan, o los líderes que quedan porque habían pasado por las armas a los líderes iniciales,
quedan ahí negociando con los humanos y ya nadie podía distinguir quién era el cerdo y quién era el humano, ¿no? Quién era el animal y quién era el humano. Bueno, hay que pensar que en el partido bolchevique, cuando asesinan a Trotsky, Trotsky prácticamente era el último sobreviviente del comité central del partido bolchevique, porque habían sido masacrados todos. Es decir, incluso Zinoviev, Kamenev, Bukharin, que habían estado más tiempo vinculados al poder, fueron los primeros, y salvo Sverdlov, que murió de muerte natural, creo, o no me acuerdo si fue un atentado, ya no me acuerdo, que era secretario general anterior a Stalin, de todo el resto fueron pasados por las armas, o murieron de muertes raras. Bueno, y Trotsky fue asesinado a posteriori en México. Quiere decir que este fenómeno de una revolución que exterminó a los revolucionarios es el fenómeno de una burocratización de un régimen que se degeneró y que va a tener un impacto fenomenal en la lucha de clases internacional en la historia mundial. Porque obviamente después esto va a impactar en todos los partidos comunistas, en la política que llevan adelante. Me refería al Partido Comunista Italiano, que restauró al Estado junto con los restos del fascismo, Francia, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo en Uruguay también se van a convertir en los campeones del Frente Popular. Y hay un dirigente, que se llama Rizzo, a ver si lo tengo, del Partido Comunista de Uruguay, que nunca más debe haber actuado, debe haber renunciado, debe haber ido para casa. No, pero algo recuerdo que decía, y con esto termino, para otro día. No, Rizzo será con Z o con una sola S. No. Bueno, no lo encuentro. Bueno, acá un dirigente, sí, se llamaba Rizzo, no sé por qué no lo encontraba en la búsqueda. Con doble Z. Declaró en el Comité Central del Partido Comunista, en la década del 30. Dice, hasta 1935 me consideraba un teórico de la revolución democrático-burguesa. Pero llegó el octavo congreso, el séptimo congreso, estoy leyendo mal, de la Internacional Comunista, no comprendí más nada, tiré los libros y dejé por cuenta de otro la responsabilidad de la dirección del partido. Y esto tiene que ver con este congreso, el séptimo, que establece, hay un informe de Dimitrov, búlgaro, que establece la política de los frentes populares antifascistas como la que había que llevar adelante. Y como decía hasta 1935 yo era Gardel, entendía, igual no entendía nada. Estamos hablando que era el tercer periodo, la negativa del Frente Único con quien fuera, el socialfascismo. Pero quiere decir que esta fue la conmoción que provocó la cuestión del Frente Popular en los partidos comunistas y que seguramente pueda ser similar a otras conmociones, por ejemplo la firma del pacto con Hitler, que eso lo voy a tratar en otra clase, que es en el año 39, cuando se establece el inicio de la Segunda Guerra, se establece que se reparte Polonia y van a invadir Polonia juntos, etc. Molotov-Ribbentrop firman el acuerdo y entonces los partidos que venían del Frente Popular pasan a defender la idea que lo peor, lo más enemigo es la burguesía democrática, imperialista, la mano en coche, y Stalin es un amigo, Hitler es un amigo. Y hay un periodo hasta que se desata la guerra contra la Unión Soviética y la invasión contra la Unión Soviética en el año 41, que los partidos comunistas todos estaban diciendo dos bandos imperialistas, estamos todos en contra de la guerra a la guerra, ninguna unidad con nadie, de vuelta, y estalla la guerra contra la Unión Soviética y vuelven al
Frente Popular Antifascista, etcétera, etcétera. Entonces los zigzags eran una cosa permanente y tenían que ver con las necesidades de la burocracia, no con ninguna teoría. Recorran la historia de la Internacional Comunista de sus congresos y salvo hasta el cuarto congreso, que tiene una coherencia porque hay una evolución está vinculada a la evolución del movimiento obrero, van a encontrar cómo las necesidades de ese aparato son los que determinan los zigzags y las teorizaciones y justificaciones teóricas que van a ir apareciendo. Bueno, yo dejaría por acá y abriría la discusión porque se ha ido un poco largo y les prometo hablar un poco más del Partido Comunista de Uruguay. Y en la reunión que viene, el temario que teníamos era, digamos, en mi plan era excesivo, incluye muchísimas cosas. Vamos a hablar un poco más del Partido Comunista, del Partido Socialista y de los frentes que armaron en la década del 60, el Fidel, la Unidad Popular, de otras fracciones de la izquierda uruguaya, más nacionalista o tercerista en algunas de sus versiones, y de esta manera relacionarlo también con un proceso que había en los sindicatos, etcétera, que finalmente va a confluir en el proceso de unificación sindical, pero que es interesante conocer esa etapa. Por ejemplo, en el Partido Socialista, lo dejo como anuncio para la que viene, el proceso de pasar de un Partido Socialista dominado por Frugoni, que era el que lo había refundado, y que tenía esa idea del imperialismo democrático, y bienvenida a las inversiones extranjeras, y nada de proteccionismo, y ataque al peronismo, y una serie de cosas, como en el 55-56 se produce un crack, un viraje, y pasan a un socialismo nacional, a coquetear con el peronismo, a coquetear con todos los nacionalismos, y cómo está Vivian Trías en el núcleo de esa conversión. Un Vivian Trías que ahora se descubrió que era un agente del aparato de inteligencia, o sea, lo que sería la KGB checoslovaca. Nadie lo sabía hasta hace poco, ahora hay documentación muy firme. Nosotros ya criticábamos una cantidad de aspectos de la evolución de Trías y lo justificábamos con ciertas cosas sin saber estos detalles. Ahora tenemos más elementos que son realmente muy interesantes sobre esta evolución personal de Trías. Uno nunca sabrá si empezó a transformarse porque fue espía o fue espía porque empezó a transformarse, pero concretamente sus posiciones políticas coincidieron en toda una etapa, no necesariamente desde el inicio, con los intereses de la burocracia rusa y checoslovaca, por supuesto. Así que sería interesante analizarlo bien eso. Bueno, abrimos la